Mi hijastra ignoró mi existencia en su boda, bailó con su padre biológico, le agradeció públicamente y no me dirigió ni una mirada. Esperé en silencio, pero cuando todos se fueron y me entregó la factura con una sonrisa, simplemente me levanté y me fui sin decir nada. Mi nombre es Javier. Tengo 54 años. Y si alguien me hubiera dicho hace una década que aquella niña que solía rogarme que le hiciera trenzas antes de ir a la escuela, algún día fingiría que yo no existía en el día de su boda, probablemente me habría reído por lo absurdo que sonaba. Pero la familia tiene esas ironías. A veces, quienes más reciben de ti creen que aún les debes más. Y solo reconocen tu valor cuando la tarjeta no pasa. Conocí a Clara cuando tenía apenas 9 años. Su madre, Teresa, y yo habíamos pasado por divorcios complicados. El suyo, sin duda, mucho más desordenado. Su ex esposo, Marcelo, era prácticamente un fantasma. Aparecía 2 veces al año, dejaba un cheque, tal vez la llevaba a tomar un helado, y desaparecía por otros 6 meses. Mientras tanto, Teresa y yo intentábamos construir algo firme, día a día. Nunca quise sustituir a nadie, pero estuve presente en cada hora escolar, en cada rodilla raspada, en las noches largas haciendo tarea de matemáticas, y en su primer desamor. Estuve ahí incluso cuando era incómodo estarlo. Especialmente cuando era incómodo. Con el tiempo, empezó a llamarme papá. No fue algo que yo buscara. Desde el principio le dejé claro que nunca ocuparía ese lugar si ella no lo quería así. Recuerdo que, tras su graduación de secundaria, me miró y dijo, gracias, papá. Lo confieso, se me humedecieron los ojos. Teresa me apretó la mano, como entendiendo exactamente lo que ese momento significaba para mí. Pagué su tratamiento dental, le ayudé a comprar su primer coche. Nada lujoso, solo un Honda usado, seguro y confiable, que compré con lo que había ahorrado. Cuando ingresó a la universidad de sus sueños, fui yo quien condujo el camión de mudanza y me pasé 2 noches armando muebles de IKEA en su residencia. Cada Navidad, cumpleaños o martes aleatorio en que olvidaba su paraguas, ahí estaba yo. No porque estuviera obligado, sino porque la quería. Pero todo comenzó a cambiar cuando cumplió 20. Al principio fue sutil. Las palabras de agradecimiento se volvieron escasas. Las llamadas se volvieron frías, casi como trámites. Y entonces, en su último año de universidad, Marcelo reapareció en escena, esta vez con una actitud renovada. De repente, llenaba las redes sociales con fotos antiguas de ambos, escribiendo frases como, orgulloso de mi pequeña, siempre recortando a Teresa y a mí fuera del encuadre. Clara lo absorbió como si llevara años esperando ese reconocimiento. No la culpé. Todos los hijos quieren sentirse queridos por sus padres, aunque estos solo aparezcan cuando les conviene. Aún así, no pude evitar sentirme desplazado, como si todo este tiempo hubiera sido solo un actor suplente. Luego llegó el compromiso. Clara estaba emocionadísima. Y al principio, yo también. Recuerdo cómo agitaba la mano frente a nosotros para mostrar el anillo, mientras el diamante brillaba bajo la luz. Teresa aplaudió y yo la abracé diciendo, estamos muy orgullosos de ti. Clara sonrió, pero esa sonrisa no llegó del todo a sus ojos. Gracias. Me alegra que mis 2 padres estén ahí para llevarme al altar, dijo. Parpadeé. Teresa me miró y aclaró la garganta, ¿te refieres a...? Pero Clara la interrumpió. Claro que me refiero a mi papá, dijo, refiriéndose a Marcelo. No al hombre que la enseñó a andar en bicicleta, que se quedó con ella cuando tenía fiebre. No a mí. En ese momento decidí dejarlo pasar. Pensé que era algo emocional, pasajero. Tal vez estaba tratando de reencontrarse con sus raíces. Eso lo podía respetar. Incluso podía hacerme a un lado por eso. Pero las señales continuaron. Empezó a llamarlo papá únicamente a él en público, y a mí simplemente Javier. Quitó mi apellido de sus redes sociales y volvió al de nacimiento. No me pidió que hiciera un discurso en su boda. Cuando me ofrecí a ayudar con los gastos, solo asintió y me pidió que cubriera los $12,000 del depósito del lugar. Ni una palabra de agradecimiento. Ni una mención de reembolso. Simplemente asumía que yo lo haría. Y lo hice. No por ella, sino porque sabía cuánto dolería a Teresa que el día especial de su hija se viniera abajo. Me repetí que no debía tomarlo como algo personal, que lo hacía por la familia, por amor. Pero con los meses, comencé a sentirme más como un cajero automático con corbata que como una figura paterna. Teresa lo notó también. Intentó hablar con Clara de manera cuidadosa, pero cada vez que tocaba el tema, Clara la acusaba de hacerme sentir culpable por querer tener a su verdadero padre en su vida. Esa palabra, verdadero, dolió más de lo que quise admitir. Una semana antes de la boda, llegué temprano del trabajo y me detuve al escuchar una conversación entre ellas en la cocina. Teresa le hablaba con firmeza, aunque en voz baja, él apagado prácticamente todo, Clara. No puedes fingir que no existe. Ha sido mucho más padre que Marcelo. Clara resopló, él decidió hacerlo. Nadie lo obligó. Antes lo llamaba papá, insistió Teresa. Eso fue antes de tener de nuevo a mi verdadero papá, respondió ella con frialdad. Salí por la misma puerta sin decir una sola palabra. Conduje sin rumbo hasta que se encendió la luz de la reserva de gasolina. Llegó el día de la boda. Me puse mi mejor traje. Me até la corbata 3 veces hasta que logré un nudo decente. Fui temprano. Ayudé a acomodar sillas, hablé con los del catering. Verifiqué el sonido. Cuando pasé junto a Clara,
apenas me dirigió una mirada. Marcelo llegó tarde, apestando a colonia, de esa que invade el aire. Clara corrió a abrazarlo como si fuera un héroe de guerra que regresaba del frente. Me quedé atrás, mirando la escena, sintiéndome como un actor secundario en una película que yo mismo había financiado, pero en la que no me dejaron participar. Durante la ceremonia, me senté en silencio junto a Teresa. Cuando el oficiante preguntó quién acompañaba a la novia, Clara tomó el brazo de Marcelo y sonrió. Ni una mención a mí. Ni siquiera una mirada. El banquete fue peor. El baile con el padre fue con él. En su discurso agradeció a su madre, a sus nuevos suegros y a su increíble papá, Marcelo, quien había vuelto a su vida justo cuando lo necesitaba. Mi nombre no salió de sus labios ni una vez. No hice una escena. No me fui antes. Sonreí cuando me miraban. Brindé por los novios, aplaudí durante los bailes. Pero por dentro, algo se rompía, despacio, en silencio. Como una grieta que se extiende sin hacer ruido. Cuando el pastel ya estaba cortado y los invitados comenzaban a irse, yo estaba recogiendo mi chaqueta junto a la mesa trasera. Entonces Clara se acercó, radiante, y con una expresión de autosuficiencia, como quien ha tenido un largo día siendo el centro de atención. Me entregó un papel doblado con una sonrisa ligera, como si estuviéramos cerrando la cuenta después de un almuerzo casual. El saldo final, dijo alegremente. Pensé que querría resolverlo antes de que viajemos mañana. Lo desplegué. La cifra hizo que se me endureciera la mandíbula. La miré en silencio. Ella seguía sonriendo, esperando que asintiera y buscara mi billetera, como tantas veces lo había hecho antes. Pero no lo hice. En cambio, pasé a su lado sin decir una palabra. Bajé las escaleras, crucé el estacionamiento y me perdí en la noche. Esa noche no pude dormir. No por rabia, eso habría sido más sencillo. Ni siquiera sentía tristeza. Era algo más frío, más seco. Como si una puerta dentro de mí se hubiera cerrado sin hacer ruido y yo no tuviera ya ni fuerzas ni voluntad para abrirla de nuevo. Me quedé en la cama mirando el techo durante horas, siguiendo con la mirada las sombras que se desplazaban con el paso de los autos frente a la ventana. Teresa llegó tarde, visiblemente alterada, consciente de que algo en el ambiente había cambiado. Trató de hablarme, pero le respondí con calma. No esta noche. No estaba listo para decir en voz alta lo que ya era evidente. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. Llamadas, mensajes de Teresa, de Clara e incluso de Marcelo, lo cual me sorprendió. Apenas me había dirigido la palabra durante el fin de semana. No contesté ninguno. Preparé café, me senté en mi oficina y saqué un archivador grueso con la etiqueta gastos de BOA. Tenía allí cada recibo, cada transferencia, cada factura. Todo perfectamente ordenado. La suma total era de casi $38.000. Yo había cubierto más del 80% de toda la boda, incluyendo todos los lujos de último momento, centros de mesa importados, barra de tacos nocturna y esa absurda torre de champán que Clara insistió en tener. Y lo peor, ese saldo final que me entregó no era una factura formal, sino una hoja escrita a mano por ella misma, incluyendo cargos que yo ya había pagado. Básicamente, estaba intentando cobrarme 2 veces, confiando en que yo sería demasiado débil o sentimental como para señalarlo. Ese domingo me dediqué a presentar disputas ante el salón de eventos y cada proveedor que había pagado directamente. Adjunté comprobantes, correos, transferencias. También congelé el fondo restante de la cuenta conjunta que había creado con Teresa para que pudiera cubrir gastos urgentes previos a la boda. A Clara le envié un mensaje breve y directo. A partir de este momento, no asumiré ningún gasto relacionado con tu boda. Cualquier saldo pendiente deberá ser resuelto con tu padre biológico. Por favor, canaliza cualquier comunicación futura a través de tu madre. Te deseo lo mejor en tu nueva etapa. No lo firmé, solo lo envié y apagué el teléfono. Esa noche, Teresa y yo hablamos de verdad. Sin rodeos. Estaba destrozada. No solo por Clara, sino por todo lo que nos había pasado como pareja. Admitió que había notado el cambio en el comportamiento de su hija, pero había preferido creer que se debía al estrés o a los nervios. Pensé que lo superaría, me dijo. Pensé que al ver todo lo que hiciste por ella. ¿Lo vio?, respondí en voz baja. Simplemente no le importó. Teresa no discutió. En los días siguientes, Clara me envió un largo correo. No para disculparse, sino para justificarse. Dijo que no quiso herirme, pero que era su día y no debía fingir por la comodidad de otros. Añadió que yo estaba actuando de forma infantil al marcharme y abandonar mis responsabilidades. Irónico, viniendo de alguien cuya boda se financió prácticamente por completo gracias a mí. No le respondí. Una semana después, Marcelo dejó un mensaje en mi buzón de voz. El mismo hombre que no aportó ni un centavo, que llegó tarde, bailó, posó para las fotos y se fue como si nada. Su voz sonaba segura. De hombre a hombre, creo que exageraste. Ya sabes cómo son las chicas con sus padres. Fue algo emocional. Me necesitaba. Y yo estuve ahí. No la castigues por elegir a su verdadera familia. Me quedé mirando el teléfono como si me estuviera hablando un extraño. Estuvo ahí. Yo estuve ahí cuando Clara estuvo internada a los 13 años por apendicitis y Marcelo ni apareció. Estuve ahí cuando perdió la beca en segundo año y no sabía cómo contarlo. Estuve ahí cada día durante una década, sin buscar reconocimiento. Pero claro, él le regaló un reloj,
se paró a su lado con un smoking y ya era el padre ideal. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con alejarme. Tenía que dejar claro que no volvería a dejar que me usara. Llamé a mi asesor financiero y le pedí que iniciara el cierre de la cuenta conjunta. Actualicé mi testamento. Clara ya no figuraba como beneficiaria. Doné una suma importante a un fondo de becas para jóvenes en hogares sustitutos. Muchachos que de verdad necesitaban ayuda. Finalmente, escribí una carta para Teresa. No desde el rencor ni con rabia. Solo con determinación. Le expliqué que no la culpaba del todo, pero que no podía seguir entregándome a una familia que solo valoraba lo que podía ofrecer en términos económicos. Le aseguré que siempre la apreciaría, pero necesitaba proteger lo poco que quedaba de mi dignidad. Dejé la carta en la encimera de la cocina y me mudé a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Lo había comprado meses atrás, como una precaución silenciosa. Nunca creí que llegaría el momento de usarlo, pero en el fondo algo en mí lo sabía. Tal vez solo estaba esperando un motivo lo suficientemente claro. Pasaron semanas, luego un mes. Teresa intentó ponerse en contacto un par de veces. Clara, en cambio, no. Me enteré por un amigo en común que ella y Marcelo habían tratado de conseguir un préstamo personal para cubrir los gastos restantes de la boda, pero se los negaron. Al parecer, estaban sorprendidos de que el padrastro generoso hubiera desaparecido sin dejar rastro. Una tarde, mientras estaba en la oficina, recibí un mensaje de Teresa. Está aquí, quiere hablar. Por favor, ¿está llorando? No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, recordando cada sonrisa que le dediqué a esa niña. Cada momento que creí que tenía valor como figura paterna. Cada centavo invertido, cada noche en vela, cada mirada de orgullo en sus graduaciones, cada vez que le dije en voz baja, no te preocupes, yo me encargo. Me levanté, guardé mis cosas en el maletín y me fui directo a casa. Al llegar, la encontré en el sofá, sentada con las manos entrelazadas y los ojos hinchados. Se puso de pie en cuanto me vio. Javier, empezó. Levanté una mano para detenerla. Lo que dije a continuación, y la forma en que ella reaccionó, cambió todo. Abrió la boca otra vez, pero yo seguí en silencio. Caminé con calma, dejé el maletín sobre la mesa como si regresara de un día cualquiera en el trabajo, y luego me giré para mirarla de verdad. No con rabia, sino con algo más firme. Algo definitivo, ¿sabes? Cuando tenías 13 años, me rogaste que fuera al desayuno padre e hija en tu escuela porque no querías sentarte sola. Dijiste que Marcelo no te había escrito en 6 meses. Tomé la mañana libre, me puse esa horrible corbata azul que te gustaba y llevé tus muffins favoritos. Me tomaste el brazo y les dijiste a todos que yo era tu papá. Clara bajó la mirada, con los labios apretados y las mejillas encendidas. No supe si era por vergüenza o culpa. ¿Te acuerdas de eso?, murmuró. Me acuerdo de todo, Clara. Porque estuve en todo, y no estaba llevando la cuenta en ese momento. Pero aparentemente alguien sí lo estaba. Ella entrelazó los dedos, nerviosa. Me equivoqué, admitió en voz baja. Lo sé. Solo intentaba hacer las paces con todo. Marcelo quería involucrarse más. No pensé que te afectaría así. Incliné la cabeza ligeramente. ¿No pensaste o no te importó? Ella dio un respingo. Eso no es justo. No es justo, interrumpí, sin alzar la voz pero sin vacilar. Lo injusto fue que me hicieras pagar por un lugar en una mesa a la que nunca estuve realmente invitado. Me ignoraste una y otra vez, y yo me decía que debía dejarlo pasar. Estuve presente en cada desplante, cada omisión, cada vez que se borraban 10 años de mi vida. Y aún así, pagué por las servilletas. Esa última frase la desconcertó. Servilletas. Servilletas de lino personalizadas, dije, casi riéndome por lo absurdo. $4,472 por servilletas con tu nuevo apellido. ¿Uno del que no formó parte? Hubo un silencio incómodo. No quise que fuera así, dijo, apenas audible. Me dejé llevar por la emoción de tener a mi verdadero padre cerca por fin. Y pensaste que yo simplemente iba a aceptarlo. La interrumpí, esta vez con un tono más suave. Como siempre. En ese momento, Teresa apareció en el pasillo, con los ojos rojos. Había estado escuchando. No dijo nada, pero Clara se volvió hacia ella, como buscando un salvavidas. Mamá, dile algo. Teresa negó con la cabeza lentamente. No, Clara, esta vez no. Clara nos miró a los dos, dándose cuenta, tal vez por primera vez, de que nadie iba a salvarla con palabras sentimentales o culpas pasadas. El suelo se le movía bajo los pies, y no sabía cómo sostenerse. No esperaba que simplemente desaparecieras, dijo, con la voz quebrada. No desaparecí, respondí. Solo dejé de estar para quienes me ven como un cajero automático. Tú tomaste una decisión en tu boda. Esta es la mía. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero dentro de mí no se movió nada. Ni lástima, ni satisfacción. Solo silencio. Vine a disculparme, dijo. A arreglar las cosas. No, respondí. Viniste a detener las consecuencias. Y eso no es lo mismo. Se dejó caer sobre el sofá, agotada. Así que ya está. ¿Se acabó? La miré un largo rato. No lo sé, admití. Pero sí sé que el perdón no se exige después de tanto silencio. ¿Se gana?
Y eso no es algo que pueda dar como quien firma otro cheque. Sus hombros se hundieron. Por primera vez, no protestó. No discutió ni trató de justificarse. Solo se quedó allí, sentada entre los restos de una relación que no supo que había destruido, hasta que fue demasiado tarde. Tomé mis cosas, le hice un gesto con la cabeza a Teresa y me dirigí a la puerta. Justo cuando iba a salir, Clara alzó la voz detrás de mí, temblorosa. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Me detuve, con la mano en el picaporte, sin volver la vista. Empieza por no pedirme que sea yo quien te lo diga. Y me fui. No me alejé mucho. Solo caminé alrededor de la manzana para poder respirar, para despejarme. No sabía si aquello era el final definitivo. Pero sí estaba seguro de que había terminado con el papel de ser invisible mientras los demás decidían cuándo merecía ser valorado. Y lo que ocurrió en los días que siguieron, fue cuando todo comenzó de verdad. La mañana siguiente, mi teléfono no sonó. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, ni siquiera una disculpa. Solo un silencio inusual que no recordaba haber sentido en años. Y, aún así, revisé la pantalla más veces de las que quisiera admitir. No porque esperara una súplica, sino porque necesitaba saber si realmente iba a dejar que todo terminara así, sin decir nada. Lo hizo, pasaron 3 días sin señales de vida. Solo un breve texto de Teresa, lo siento mucho. No le respondí. No porque estuviera furioso con ella, sinceramente no lo estaba, pero necesitaba tomar distancia. Durante tanto tiempo había sido la base sobre la que todos construían, y al apartarme, las grietas empezaban a ser evidentes. Me había cansado de ser ese personaje de fondo que siempre estaba disponible. Quería saber si alguien recordaba quién había estado sosteniendo la cámara todo este tiempo. Fue el 4.º día cuando tocaron la puerta de mi oficina. No el departamento, sino la oficina de mi consultora. Mi asistente me habló por el intercomunicador, y su tono era diferente, como si no supiera cómo decírmelo. Hay una joven que dice llamarse Clara. No tiene cita, pero insiste en verte. Dudé. Mi primer impulso fue pedirle que la hiciera pasar de largo. Pero hubo algo en cómo lo dijo, tal vez el tono, o la incertidumbre en su voz, que me hizo cambiar de idea. Hazla pasar, le dije. Clara entró sin esa seguridad que solía envolverla como un aroma caro. Caminó con paso lento, como si ingresara a una iglesia vacía o a una habitación de hospital. Llevaba el cabello recogido, apenas maquillaje, sin bolsos de diseñador ni esa sonrisa triunfal que acostumbraba. Solo ella, con una carpeta delgada bajo el brazo, se sentó frente a mí sin decir nada. Abrió la carpeta y me la entregó sin rodeos. Dentro había recibos, extractos bancarios, listados de pagos y una carta mecanografiada con el encabezado, informe de conciliación de gastos de boda. Me lo deslizó por la mesa. Revisé todo, dijo en voz baja. Cada proveedor, cada transacción. Llamé al lugar del evento, al servicio de catering, hasta la florista. Hice un desglose de lo que tú pagaste y lo que me corresponde cubrir. Añadí intereses. Y estructuré un plan de pago a 3 años. Si estás de acuerdo con los términos, lo firmo. La observé. No estaba llorando. No pedía perdón. Solo estaba ahí, haciendo lo que jamás imaginé que haría, asumir su responsabilidad. Leí tu mensaje, continuó. Y al principio me pareció exagerado, hasta rencoroso. Pero luego empecé a pensarlo desde otra perspectiva. No la mía, sino la tuya. Recordé cuando manejaste 6 horas de regreso desde un viaje de negocios porque olvidé que mi ensayo universitario vencía esa noche. Te sentaste conmigo hasta las 2 de la madrugada para ayudarme. Y luego saliste a las 5 para llegar a otra reunión en otro estado. Ni siquiera lo mencionaste después. Solo lo hiciste. Miró sus manos por un momento y prosiguió. Pensé en mi cumpleaños número 16. Marcelo prometió venir y no vino. Tú recorriste media ciudad buscando la última edición de esa saga de libros que me encantaba y me la regalaste como si fuera cualquier cosa. Y yo te abracé, de verdad te abracé, porque en ese momento no lo extrañé para nada. Su voz tembló un instante, pero volvió a estabilizarse. Me di cuenta de que no solo te excluí de la boda, te borré mi historia. Como si hubiera sido una figura temporal, esperando a que llegara el verdadero padre. Pero tú nunca fuiste temporal. Fuiste el único que se quedó. Alzó la mirada y por fin me sostuvo la vista. No estoy aquí para pedirte perdón de inmediato. Pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Todo. Y voy a enmendarlo. No con palabras. Con tiempo. Con acciones. Tomé la carpeta. Revisé los números. Eran precisos. El plan de pago era razonable. Incluso había incluido una cláusula que establecía que, si dejaba de pagar más de 2 cuotas consecutivas, el total adeudado se haría exigible de inmediato. Pero en el fondo, yo sabía que esto no se trataba de dinero. Nunca lo fue. Y ella también lo sabía. Por eso esto importaba tanto. Después de un largo silencio, asentí con la cabeza. Está bien, dije. Veamos si hablas en serio. Suspiró, pero no con alivio, sino con una especie de firmeza que no le conocía. Como quien ha tomado una decisión y está dispuesto a sostenerla. De eso ya pasaron 6 meses. Desde entonces, no ha fallado una sola cuota. Al principio eran montos pequeños, 150 aquí, 200 allá, pero constantes. Más que eso, ha estado presente. Me llama cada semana.
Me invitó a cenar con ella y su esposo, solo los tres. Nada de discursos dramáticos ni disculpas teatrales. Solo una conversación sincera, una risa compartida, una oportunidad de empezar de nuevo. Con Teresa también hemos recorrido un camino propio. No volvimos enseguida. Nos dimos un tiempo, y en esa pausa, hablamos con una franqueza que nos había faltado durante años. Ahora nos estamos viendo otra vez, sin prisas, con los ojos abiertos y el corazón un poco más precavido. La semana pasada, Clara me preguntó si consideraría estar presente en la vida de su futuro hijo. Está embarazada. Falta poco para que dé a luz. Su voz temblaba al hacer la pregunta, como si esperara que la rechazara. No lo hice. Le dije que lo pensaría. Luego sonreí. Tengo muchos cuentos para dormir guardados. Ella lloró. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría. No somos una familia perfecta. Quedan cicatrices. Pero las cicatrices no son ausencia de dolor, son señales de que hemos sanado algo. Y por primera vez en mucho tiempo, no me siento invisible. Me siento visto. No por lo que entregué, sino por lo que fui. Por lo que soy. Y a veces, esa es la mayor forma de reivindicación. No una salida silenciosa, no un adiós cortante, sino transformarte en alguien imposible de ignorar. Porque al final, no me fui para que se sintieran culpables. Me fui para recordarme a mí mismo que todavía valgo. Y ahora, ellos también lo saben.